Bueno, y aquí un tema que nuevamente adquiere actualidad, el problema de las armas de fuego. Y es que no escampa. Cada rato se producen sucesos muy extraños que alteran realmente el equilibrio de nuestra sociedad. Nos conmocionan profundamente por su tremenda incidencia en nosotros. Podría comenzar con el último suceso, es decir, el atentado en la escuela del sur de la Florida. Pero no, yo quiero comenzar muchísimo, muchísimo antes. Como todos saben, soy de origen cubano y viví la mayor parte del tiempo de vida que tengo en Cuba. Así que vamos a comenzar por Cuba, precisamente donde las armas estaban prohibidas. Veamos el escenario y el entorno de la vida en una sociedad donde las armas están prohibidas. Lo primero que tenemos que entender es que en Cuba las casas, las ventanas de las casas, tenían que estar rodeadas de rejas, es decir, una casa normal en Cuba, por lo menos en la planta baja, tenía prácticamente que ser una fortaleza blindada contra ladrones. Todas las ventanas de las casas normales en Cuba estaban enrejadas o tenían por obligación que estar enrejadas. O usted se arriesgaba a ser objeto de cualquier saqueo en cualquier momento. En nuestros patios, tender un pantalón, algo por el estilo, era una situación de vigilia permanente, debido a que bajo cualquier circunstancia ese pantalón podía desaparecer de la tendedera de forma natural. Y digo natural porque era lo natural, que si usted dejaba un pantalón al descuido tendido en una tendedera en su patio, se lo robaran. Más aún en el periodo especial, donde la gente para alimentarse tenía que criar animales propios, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dio el caso casi risible hoy día, pero completamente real, de que los puercos tenían que ser metidos en jaulas, enrejados, con candados, etcétera, etcétera, para que no se los robaran. Y bueno, los ladrones con su gran creatividad descubrieron que para robarse un puerco enrejado era suficiente llevarles una pastilla de jabón. Recordemos que esos puercos prácticamente no tenían sancocho por la escasez de comida que había. Era risible, pero incluso la gente sacaba a los puercos a comer hierba en las cunetas como parte de su alimentación complementaria, porque si no, se les morían de hambre los puercos también. Bueno, pues en ese escenario, con esos puercos hambriados, los ladrones descubrieron que si le tiraba una pastilla de jabón, el puerco trataba de comérsela por el hambre que tenía y, milagro de los milagros, se atoraban con la pastilla de jabón. En ese momento metían sus manos con un cuchillo por entre el enrejado y mataban al puerco, que no podía chillar porque estaba atorado con la pastilla de jabón. Después lo descuartizaban y lo sacaban por entre los barrotes descuartizado ya. Es decir, esto parece ciencia ficción, pero así sucedía en Cuba. Otro tanto con las bicicletas. Es decir, llega el periodo especial, la gente a montar bicicleta porque no había petróleo, había que ir hasta el trabajo en bicicleta. Bueno, en lugares críticos había el peligro de que usted es decir, al pasar por una zona específica, les tiraran una soga que lo cogiera usted por el pescuezo, por el cuello, lo tumbara la bicicleta y en ese momento los ladrones, una pandillita, le robaba la bicicleta. O si no era agredido directamente por esa gente, lo tumbaban de la bicicleta e igualmente, patadas o lo que fuera, y le quitaban la bicicleta. Bien, de tal forma que en esos lugares críticos muchos trabajadores se reunían en algún lugar más seguro e iban en bloque para llegar al trabajo sin que hubiese problemas. Así pues, esa era la vida en Cuba, un país donde el ciudadano no tenía armas.
Lo más que podíamos tener para defendernos en el caso de nuestras bicicletas era llevar un machete por lo menos, o un cuchillo largo, etcétera, etcétera, por si acaso había algún chance cuando te cae una pandillita de esa a robarte la bicicleta, pues tú tener el chance de defenderte. Quizás lo lograbas, quizás no. Pero bueno, eso era lo más que podías llegar en las circunstancias de un país donde el Estado por decreto quitó las armas a su pueblo, como en toda dictadura, por supuesto. Digo esto porque me crié acostumbrado a vivir entre rejas, en casas enrejadas, con rejas para cuidar a los puercos que criábamos, para que no se lo comieran los ladrones. Y todo eso, ¿por qué razón, señores? Porque el ladrón sabía que nosotros no teníamos armas para defendernos, porque el gobierno nos había quitado las armas. Es decir, que era un paraíso para los ladrones poder robar en un país donde sabían que sus víctimas no estaban armados porque no podían estar armados porque el gobierno dictatorial les había quitado las armas. Mucho fue mi asombro cuando llego a los Estados Unidos y me encuentro con que todas las casas lo que tienen son ventanitas de cristal, con puertas de cristal, etcétera, etcétera. Es decir, vaya, el pan tostado para los ladrones si eso fuera en Cuba. Es decir, es imposible pensar que una casa sobreviviera un solo día en Cuba con ventanitas de cristal como la que tienen las casas de Miami o puertecitas de cristal. Es decir, eso es impensable. ¿Y por qué razón eso puede existir aquí? Bueno, pues sencillamente porque la sociedad está autorizada a tener armas para defenderse y el ladrón no sabe, una vez que rompa ese cristalito, con qué se va a enfrentar. Y eso es lo que defiende a nuestras casas en estos momentos con esos cristalitos de esos ladrones que siempre existirían si supieran que del otro lado no hay armas para defender nada. Esto produce cierta confusión porque una buena parte de la población, aún en Estados Unidos, teniendo derecho a tenerla, pues no tiene armas. El problema consiste en que aunque usted no tenga armas, el ladrón no sabe que usted no las tiene. Luego, entonces el ladrón no puede calcular en términos de que usted no tiene armas porque usted perfectamente pudiera tenerla. Es decir, que si usted no tiene armas y esas ventanitas de cristal casi inservibles lo siguen protegiendo, es por la incertidumbre que tiene el ladrón de que no sabe lo que usted tiene en su poder y no sabe a qué se va a enfrentar cuando rompa ese cristalito. Es decir, que usted, aún sin tener armas, está defendido por la segunda enmienda, señor. Y eso sin que usted se dé cuenta. Entonces ahora vemos toda esta situación donde cada vez que se produce un suceso de esta naturaleza, en vez de ir a las raíces, siempre existe el grupito alegando la necesidad del control de armas, que no digo que en determinadas situaciones o a determinadas condiciones no sea procedente un más cuidadoso screen sobre las personas que van a adquirir las armas. No decimos esto, esto se puede perfeccionar, pero nos parece que hay leyes más que suficientes si se cumplieran para garantizar ese objetivo. Está claro que estos señores que siempre están meneando el problema del control de las armas, su objetivo, señores, no es la sana protección de la sociedad. Es sencillamente una agenda oculta para desarmar a la población. Y una vez que desarmemos la población, iremos de cabeza al cuento que acabo de decir de Cuba, donde la población estaba desarmada y cómo es que realmente tenía que vivir la población de nuestro país. Fíjense que en la década del 50, por ejemplo, en este país no se daban estas situaciones, estas masacres, estos nuevecitos, 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 nuevecitos. Y sin embargo estaba la segunda enmienda. La gente no podía tener AR-15 porque no estaba inventado, pero podían tener un Garand en su casa, podían tener armas de asalto, una Thompson, lo que quisieran, realmente. Es decir, porque la segunda enmienda lo permitía. Pero sencillamente esta gente se focaliza en el control de armas, no en las razones por qué esas armas en la década del 50 no mataban y ahora sí están matando. ¿Por qué entonces en vez de echarle la culpa a las armas,
No buscamos las verdaderas raíces que están en la mente humana, en la atrofia de la mente humana debido a la televisión, es decir, a la violencia explícita en la televisión, a la violencia explícita en los juegos de video, a la incitación al crimen, tanto en la televisión como esos videojuegos, que sencillamente están claramente diseñados para aturdir la mente de nuestra juventud. ¿Por qué no echarle la culpa también al alejamiento a las religiones que de forma tan eficaz introducían conceptos morales en nuestra sociedad y hoy día de una forma o de otra están siendo marginadas de nuestro sistema educacional? Es decir, señores, lo que tenemos es una epidemia de locos, no un problema con las armas. Y esa epidemia de locos tenemos que buscarla precisamente en estos elementos nuevos. En la década del 50 estaba la misma enmienda que permitía tener armas, porque ahora esas armas se vuelven armas para hacer masacres colectivas y en aquella época no. Bueno, pues lo que ha variado no son las armas ni el derecho a tener armas. Lo que han variado son los contenidos en la televisión, la introducción de los videojuegos con alta belicosidad y la ausencia de formas religiosas o formas culturales que contribuyan al perfeccionamiento de la naturaleza humana en vez de a su degradación. Ese es el verdadero cambio actual. Entonces, ¿por qué en vez de tratar de limitar las armas, no tratamos de limitar de una forma racional los contenidos explícitos de violencia en la televisión, en los videojuegos y en todo elemento de nuestra sociedad actual, donde esa violencia está siendo descaradamente promocionada, descaradamente ensalzada? Es decir, prácticamente se nos está haciendo un llamado, señores, a través, por ejemplo, de las telenovelas mexicanas y los corridos mexicanos, por poner ejemplos, ¿no? Porque eso no quiere decir que sean los mexicanos solamente, sobre el narcotráfico, pues se nos está haciendo promoción acerca del crimen y se nos ha convertido incluso a algunos de esos grandes narcotraficantes en verdaderos héroes en las telenovelas. ¿Por qué no mirar para ese mundo, el mundo de la psicología, el mundo de la formación de las nuevas generaciones, el verdadero problema, en vez de buscar su raíz en la tenencia de armas que en la década del 50 no provocaba estas situaciones? Es decir, es evidente que lo que está provocando estas situaciones es la alteración de la mente debido a esos nuevos elementos que deforman la mente humana, no debido al derecho que este país otorga a la tenencia de armas. Entonces, ¿por qué enfocar? Bueno, porque sencillamente hay gente que tiene la agenda de desarmar a la población norteamericana para después sencillamente esclavizarla, señores. Si el pueblo norteamericano pierde sus armas más tarde o temprano, terminará el cuento con el que comenzamos este capítulo, que es lo que pasaba en Cuba. ¿Usted quiere vivir como vive ahora o usted quiere vivir como les acabo de contar que vivíamos en Cuba? ¿Qué usted prefiere, señor? Así pues, pensemos, esta propaganda en contra de las armas es una propaganda que terminará desarmándonos de continuar por ese camino y una vez que nos desarmen, señores, seremos simplemente esclavos y nada más. En próximos capítulos intentaremos abundar sobre el tema, pero creo que ahora hemos tocado bastante, suficiente como para que entendamos la verdadera raíz de estos problemas. Hasta luego.